México. Este, Él ya es ampliamente reconocido por nosotros, ha sido coordinador de los diplomados de flebología y linfología, de ultrasonido, fue presidente de la ANFIL y hoy en día lo tenemos como un gran estandarte y representante de la flebología en México a nivel mundial, a ser vicepresidente de la UIP. Muchísimas gracias, doctor Ferralde, por acompañarnos, por compartirnos esta ponencia que nos dará el día de hoy, que es de mucho interés y mucha importancia para todos. Tendremos también a la doctora Gloria. Muchas gracias, doctora Gloria, por estar aquí con nosotros. Ella va a estar como comentarista, es también ya conocida por muchos de nosotros, también apoya mucho en los diplomados, está activamente en la Academia Mexicana de Flebología, también nos apoya mucho el Instituto Mexicano de Flebología y Linfología. Muchísimas gracias, doctora Gloria, por apoyarnos, por estar aquí y por compartir sus conocimientos y dar toda esta información a todos los médicos de todo México, de toda Sudamérica, de Estados Unidos, y a veces se conectan con colegas de nosotros de Europa. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al doctor Serralde antes de empezar su ponencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, me da mucho gusto saludarlos, darles la más cordial bienvenida. Me da gusto, bueno, saludar en primer lugar, sin restarle importancia a nadie, al doctor Fernando Contreras, quien es nuestro actual presidente de nuestra querida Sociedad Academia Mexicana de Flebología y Linfología, el doctor Giovanni como vicepresidente de la ANFIL y pues bueno, quienes nos ha puesto a trabajar a todos, ¿verdad? Con este programa de foco y estos webinars para seguir incrementando todo lo que es la cuestión académica, la difusión. La doctora Gloria Reyes, profesora del IMF, y pues bueno, a todos ustedes, todos los médicos, compañeros, amigos, me da mucho gusto, sean todos bienvenidos. Y pues bueno, el día de hoy nos han pedido que hablemos acerca de la terapia de compresión, ¿verdad? Como decimos, qué estamos haciendo, qué estamos aplicando, para dónde vamos, y nuestro objetivo es poder compartir algo de lo que pues hemos podido aprender a lo largo de todos estos años. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. No lo escuchamos, doctor Giovanni. Ay, perdón, como me cambié de dispositivo, no me estaba jalando bien. Te preguntaba, vas a transmitir tú directamente, ¿verdad? Tu presentación. Así es. Ok, si quieres irla compartiendo en lo que la doctora Gloria nos hace algún comentario. Ok, pues bueno, este tema es muy importante en el día a día, sobre todo en el mundo y el ambiente de la flebología, la elastocopresión, la compresión elástica, que hay diferentes tipos, y pues bueno, el día de hoy nos van a hablar de un amplio conocimiento y datos importantes para nuestra práctica día a día. Es muy importante saberla aplicar, aprender qué tipos hay y qué materiales tenemos a la mano, incluso algunos dispositivos. Siempre, pues ahora sí que es una de las principales herramientas y uno de los estándares de oro para poder ayudar al paciente a revertir esas molestias e incluso algunas complicaciones de la insuficiencia venosa como es la úlcera. Entonces, pues hoy vamos a aprovechar grandemente al doctor Javier Serralde, que es un experto y muy reconocido con una amplia experiencia, y pues qué maravilloso que tenerlo y que aquí con nosotros este día, y pues vamos a aprovecharlo, y pues preguntas también que tengan, pues no dudemos, ¿verdad? Pues sí, yo muy contenta de formar parte en este webinar y agradeciendo mucho la invitación. Muchas gracias, doctora Gloria. Pues sin más, vamos a dar a pie o paso al doctor Serralde que nos hable sobre este tema tan importante, uno de los principales médicos hoy en día en México que está implementando lo que es la terapia de compresión y, como dijo la doctora Gloria, diferentes tipos y nuevos dispositivos que se están usando en
México, Latinoamérica, y él ahorita que tiene la fortuna y que está abriendo campo y que va a muchos congresos dentro y fuera del país, aprender y traernos a nosotros todo lo más nuevo que hay hasta ahorita. Y recuerden, cualquier pregunta la pueden hacer, todo es mediante vía chat, y al final de las presentaciones se irán contestando. Muchísimas gracias. Adelante, amigo. Bueno, pues muchas gracias. Se ve bien mi ponencia, ¿verdad? Perfecta. Sí se ve. Bueno, pues vamos a hablar entonces acerca de unos puntos de la terapia de compresión, esta charla. Claro, necesitaríamos muchas horas, ¿verdad?, para poder entender todo lo que tenemos, pero finalmente el objetivo es que demostremos ahorita lo más relevante y hacia dónde vamos caminando. Y esta parte de terapia de compresión, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo la estamos aplicando? Y lo más importante, ¿hacia dónde nos va a llevar? Un punto muy importante, no tengo ningún conflicto de interés con la industria de la compresión al hablar de este tema, por lo cual podemos hablar libremente y abiertamente, sin ninguna restricción. Me gusta empezar hoy en día con estos datos. Si bien la terapia de compresión ha tenido muchas indicaciones, se ha demostrado en numerosos estudios, y debes decir que uno de los importantes autores, como es Nicolaides, en el 2018, fíjense, publica, ¿de acuerdo?, dentro de 12 funciones que teníamos para la terapia de compresión, de las cuales podemos tomar 10 efectos importantes que va a tener la terapia de compresión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con nuestros pacientes, al aplicar la terapia de compresión podemos reducir el edema, reducimos el volumen en nuestras estructuras venosas, incrementamos la velocidad de nuestra corriente venosa, ¿verdad?, dentro de las paredes. También nos ayuda a que la sangre sea derivada hacia los compartimientos centrales. Atacar fisiopatológicamente a la enfermedad venosa disminuyendo el reflujo venoso. Incrementar la actividad de nuestras bombas musculares, ¿sí? Y vean, y también hay un punto muy importante, el incremento del flujo arterial, favorecer cambios en la microcirculación, incrementar todo lo que es el drenaje linfático, y otro de los puntos muy importantes que es hacer un efecto antiinflamatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a reducir lo que sería el proceso de inflamación, disminuyendo las citocinas proinflamatorias en nuestro endotelio. Si bien, cuando hablamos de materiales de compresión, tenemos bastantes. Afortunadamente, prácticamente aquí en México y en casi todos nuestros países de Latinoamérica, disponemos de numerosas estrategias. Y tenés así que el profesor Hugo Parch, ¿verdad?, en paz descanse, en el año 2015 nos pudo publicar toda la cantidad de materiales que disponíamos para tratar a nuestros pacientes, denominado como métodos de compresión. Para lo cual, pues bueno, fíjense, tenemos materiales inelásticos y materiales elásticos, los cuales van a depender mucho del grado de estiramiento. Segunda, tenemos prendas, ¿de acuerdo?, que pueden ir estratificadas en base a diferentes alturas, pueden ser debajo de la rodilla, pueden ser al muslo, pueden ser abarcando la cadera, pueden venir distribuidas en una o dos prendas de esta forma, o bien también tenemos dispositivos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a trabajar con nuestros pacientes. Y sobre todo también que alguna combinación de ellos, sistemas de corto estiramiento, sistemas de largo estiramiento, algunos kits específicos, e incluso también nos comienza a hablar acerca de ciertos sistemas híbridos, como son prendas neumáticas, que hoy en día siguen en una fase de investigación, pero que bueno, en algunos meses más o años, esperemos, ya los tengamos disponibles. Y bueno, como podemos ver, la terapia de compresión nos ha dado un margen muy amplio para poder tratar a nuestros pacientes. Pero yo siempre les digo, hay que entender primero por qué la compresión funciona, ¿sí? Porque si yo trato a un paciente, va a mejorar. Entonces, siempre necesitamos comprender, cuando yo digo, le voy a aplicar terapia de compresión a mi paciente, hay que recordar que la compresión no es más que una fuerza aplicada a un área de superficie contra otro plano. En este caso, la fuerza, ¿quién la va a aplicar? Mi sistema o mi prenda de compresión. ¿Y a dónde la voy a aplicar?
hacia el sistema vascular. Específicamente dentro de las bases de compresión en flebología y en linfología, podemos definir que sería la aplicación de una fuerza en un área de superficie corporal, la cual va a ser transmitida hacia los tejidos. Ahora, si nosotros vemos, si hablamos de tejidos, hablamos desde la piel, el tejido celular subcutáneo, pero muy importante, también los músculos. Necesitamos también hablar de qué, de nuestra microcirculación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra microcirculación va a ser el punto crucial en el cual la terapia de compresión va a iniciar su efecto, ¿sí? Trabajando muy importante en todo el espacio intersticial, ¿sí? Y algo muy importante, la presión o la terapia de compresión que yo voy a utilizar debe de ser lo suficientemente efectiva para permitir un adecuado balance hidrostático. Y este balance hidrostático, ¿cómo lo voy a lograr? Precisamente entre mi microcirculación y mi intersticio. Este va a ser el sitio primordial en el cual vamos a tener gran parte de nuestro tratamiento. Ahora, cuando hablamos de la terapia de compresión, tenemos tres tipos. En primer lugar, una que denominamos presión de reposo. En segundo lugar, una que denominamos presión de trabajo. Y en tercer lugar, la presión final. Vamos a recordar un poquito cada una de estas presiones para entender por qué la terapia de compresión funciona en nuestros pacientes. En primer lugar, la presión de trabajo, ¿sí? Va a ser la presión ejercida constantemente y de forma externa por un sistema de compresión. Hablando de un sistema, puede ser una venda, puede ser una media, algún dispositivo inelástico, ¿de acuerdo? Y entonces, este dispositivo, como ustedes ven, se va a colocar y va a comprimir externamente sobre los tejidos y posteriormente hacia los vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver. Y esto va a suceder cuando el individuo está en reposo y los músculos están relajados. Por eso le llamamos presión de reposo, ¿verdad? Alguien lo va a estar haciendo. Esta presión de reposo principalmente va a actuar incrementando el retorno a nivel del sistema venoso superficial. Estaríamos hablando de nuestros ejes safenos, ¿verdad? Primordialmente, todos nuestros plexos reticulares. Y esta compresión va a depender de dos cosas. Número uno, de un amplio grado de estiramiento y de un amplio grado de retracción. ¿Cuál sería el principal ejemplo que podríamos poner aquí? Las prendas elásticas. Una venda elástica, una media elástica, una calceta elástica. Finalmente, la elasticidad va a permitir, ¿sí?, que genere un efecto compresivo hacia nuestros vasos sanguíneos. Nuestro segundo tipo de presión es la presión de trabajo. Como su nombre lo dice, requerimos que alguien comience a trabajar. Y como ustedes pueden ver aquí en el esquema, ¿cuál es el órgano que va a trabajar? Pues el músculo, ¿verdad? Nuestras bombas musculares. Ahora, la presión de trabajo va a ser la presión ejercida cuando los músculos incrementan su volumen como resultado de una contracción y comprimen contra la resistencia de un sistema de compresión. Fíjense, vamos a colocar un sistema de compresión sobre la piel de nuestro paciente y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ponemos al paciente a trabajar estos músculos, a caminar, el músculo se va a contraer y al contraerse, el músculo va a comprimir nuestros vasos sanguíneos, creando una resistencia con el sistema de compresión externo que estamos colocando. En pocas palabras, el músculo va a comprimir y va a dirigir hacia la zona de la piel y contra el sistema para favorecer este drenaje. Ahora, este tipo de presión de trabajo, yo les diría, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a favorecer el retorno tanto venoso como linfático, ¿sí? Ahora, va a actuar incrementando la actividad de nuestras bombas musculares y por ende va a generar
un incremento en el retorno a nivel del sistema venoso profundo y del sistema linfático. Ahora, ¿qué característica tenemos aquí? Va a depender mucho de la actividad física. De nada sirve que yo le ponga un dispositivo para estimular la presión de trabajo y mi paciente no camina, ¿sí? Y este tipo de dispositivos, ¿sí?, va a trabajar con una característica. Número uno, necesitamos prendas o dispositivos inelásticos o de corto estiramiento. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos que genere una resistencia y que, a pesar del movimiento, tenga un nulo movimiento para permitir que el músculo se contraiga y comprima a los vasos sanguíneos. Y el tercer tipo de presión es la presión final, que es el efecto aditivo que todas las prendas o los vendajes van a incrementar. ¿Para qué? Para mejorar o favorecer la presión de reposo y de trabajo, y por ende podamos atacar las bases fisiopatológicas de nuestros trastornos venosos y linfáticos de forma esencial. Y como les digo, pues finalmente tenemos prendas que van a estar dadas a diversa altura, pueden estar bajo la rodilla, pueden estar al muslo o incluso abarcar hasta la zona de la cadera o llegar hasta el abdomen. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia de compresión? Número uno, entonces, favorecer un balance hidrostático en los tejidos, incrementar mi drenaje venoso y linfático, disminuir los factores de inflamación, tanto en la piel como en el endotelio. Y fíjense, algo muy importante, si habláramos de la enfermedad venosa, aquí ya estamos hablando de la atención del proceso fisiopatológico. ¿Por qué? Porque voy a disminuir, ¿qué pasa? La hipertensión venosa distal. Recordar que la terapia de compresión va a ser la mejor estrategia para controlar la hipertensión venosa. Segundo, voy a favorecer este drenaje, ¿verdad?, disminuyendo la éstasis. Recordar que la enfermedad venosa es una enfermedad inflamatoria del endotelio, gracias a que llegan los leucocitos, migran, rodan, se adhieren y posteriormente los macrófagos los meten a nuestra pared endotelial. Entonces, la terapia de compresión ha demostrado disminuir estos factores inflamatorios en el endotelio. Y también muy importante, también ha demostrado disminuir el proceso de inflamación en la piel cuando tenemos pacientes, por ejemplo, en estadio C4, ¿verdad? Cuando tenemos ya cambios en el trofismo. Otro de los factores muy importantes es incrementar la actividad de nuestras bombas musculares, ¿sí? Atacar fisiopatológicamente los sitios de reflujo. Si habláramos de un paciente con úlcera venosa, sabemos que la base es la hipertensión, controlamos la hipertensión venosa y nuestra úlcera venosa cicatriza. Y uno de los últimos puntos que más estamos trabajando y de los cuales se ha comenzado a publicar y estamos preparando información es que la terapia de compresión ha demostrado incrementar la perfusión, por lo cual la terapia de compresión, ¿sí?, está generando cambios en nuestro sistema arterial. Para lo cual, entonces, podemos hablar que las indicaciones de la terapia de compresión va a ser en el manejo de la enfermedad venosa crónica, desde los estadios del C0 hasta los estadios C6, como sería en el caso de una úlcera venosa. La utilizamos en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, la utilizamos en las secuelas de la trombosis, como es el síndrome postrombótico, la utilizamos para los pacientes portadores del linfedema, se utiliza también de forma profiláctica, ¿verdad? Por ejemplo, para prevenir tromboembolismos venosos y pulmonares, se puede utilizar después de cirugía venosa, se puede utilizar después de realizar algún procedimiento de escleroterapia, en las pacientes embarazadas para reducir el edema. Y un punto muy importante que se los marco en rojo, hoy en día forma parte de una indicación en la enfermedad arterial periférica, que anteriormente sabíamos, un paciente con enfermedad arterial está contraindicado comprimirlo. Hoy en día, esa contraindicación parecería estar siendo una buena estrategia de indicación, claro, bajo ciertas circunstancias
específicas. Y bueno, y entender entonces cómo trabaja nuestra compresión. Hay que entender la fisiología de la compresión. La terapia de compresión va a tener su punto crucial a nivel de la microcirculación. Recuerden que finalmente tenemos una arteriola, tenemos unos capilares y tenemos una vénula. Las arteriolas finalmente contienen mayor presión, las vénulas contienen menos. Y entonces, para que haya un cambio de presiones, las arteriolas sudan hacia el intersticio para perder agua y proteínas. Y ahí es como se forma la linfa. Y esta disminución de la presión permite que pase por el capilar y entre a la vénula con menor presión. Y vean, y aquí está estos capilares al formar la linfa que permite que nuestros capilares linfáticos absorban y puedan regresar esa linfa a la circulación central. Por eso hablamos que la microcirculación es la estructura primordial donde va a actuar o generar un proceso inicial nuestra terapia de compresión. Ahora bien, cuando yo comprimo a un paciente, voy a generar una reducción de la presión transmural. La presión transmural es la diferencia de la presión intravascular de la presión extravascular. ¿Quién me genera la presión intravascular? La presión hidrostática, ¿verdad? La presión oncótica dada por las proteínas y la presión estática. Y la presión extravascular, pues va a ser dada por la presión atmosférica y la presión de los propios tejidos. Ahora, si yo comprimo a un paciente, finalmente voy a reducir la presión transmural. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo coloco un sistema de compresión sobre mi extremidad. Y al aplicar esta presión extravascular, voy a lograr un descenso de la presión transmural. Y esta disminución de la presión transmural me va a generar cambios tanto en la macro como en la microcirculación. Específicamente en la macrocirculación, me disminuye el calibre venoso, incrementamos la actividad vascular y la actividad de las bombas musculares, favoreciendo la velocidad o un incremento en el flujo venoso y por ende vamos a incrementar el retorno venoso. Por el lado de la microcirculación, me va a incrementar una presión hidrostática tisular, lo cual me va a llevar a una reducción del filtrado capilar y una actividad en nuestro sistema linfático. Por ende, me va a favorecer la disminución de todos los factores proinflamatorios a nivel del endotelio y me va a ayudar a incrementar la reabsorción de líquidos. Ahora, todos estos cambios, tanto en la macrocirculación, gracias a que reducimos el calibre venoso e incrementamos el retorno de la sangre de nuestras venas, y por la microcirculación, al incrementar la actividad hidrostática con disminución de la actividad inflamatoria y la reabsorción de líquido, me va a llevar a un control o a una caída de mi hipertensión venosa. Ahora, dentro de las clases de compresión es muy importante que desde el año 2014 la UIP ha publicado 4 clases. Hay que evitar utilizar clase baja, media o alta o leve, moderada, severa. Existen 4 clases que de forma universal todos los estamos manejando. Aunque han surgido múltiples clasificaciones, la europea, la americana, la inglesa, la francesa, la alemana, todo se intentó desde el año 2014 agruparlo en 4 clases, para los cuales hablamos que la clase 1 es una clase que va de 10 a 20 milímetros de mercurio y esta es una clase meramente profiláctica. Ojo, profiláctica. ¿Por qué profiláctica? Porque nuestra presión venosa distal, en cuestión, hablando desde nuestro punto de fisiología, va en promedio de 12 a 18 milímetros de mercurio. Entonces, vean, con esa presión yo estaría apenas atacando la presión fisiológica a nivel distal. Por eso es de que esta clase se considera profiláctica. Una clase 2, de 20 a 30 milímetros de mercurio. Ahora sí, una clase de tipo terapéutica que podríamos utilizar en nuestros pacientes
portadores de enfermedad venosa y linfática. Una clase 3, también terapéutica, que va de 30 a 40 milímetros de mercurio, que por ejemplo aquí ya estaríamos utilizando en un paciente portador de hipertensión venosa. Sabemos que una hipertensión venosa es aquella presión venosa distal mayor a los 30 milímetros de mercurio. Como en qué casos, pacientes, por ejemplo, con úlceras venosas, son pacientes que viven con hipertensión venosa. Entonces, yo necesito aplicar una compresión lo suficientemente eficaz para atacar esa hipertensión. También se puede utilizar en algunas enfermedades como el síndrome postrombótico por la hipertensión venosa. Y la clase 4, toda aquella presión que supere los 40 milímetros de mercurio. Fíjense, tenemos prendas que van de 40 a 50 e incluso unas que son de 50 hasta 60 milímetros de mercurio. No están disponibles en todos los países, y se los puedo decir, pero bueno, se utilizarían en casos muy especiales y la mayoría de ellos es en los síndromes postrombóticos. Y ahora, como podemos ver, pues siempre la enfermedad venosa, la terapia de compresión, ¿sí? Siempre va a ser la principal estrategia para tratar a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? De hecho, desde el año 2011, el American Venous Forum en las guías, ¿sí? La dejó, ¿sí? Con un grado de recomendación y nivel de evidencia que va desde 1A a 1B. ¿De acuerdo? En nuestros pacientes, ¿sí? E incluso el doctor Glowinski y el doctor Mosty la fueron modificando y en la úlcera venosa, incluso hoy en día sabemos que la terapia de compresión tiene un nivel de evidencia y una recomendación tipo 1A. Ahora, la terapia de compresión, como hemos visto, es un componente fundamental para tratar a nuestros pacientes con enfermedad venosa crónica. Es un componente fundamental para el tratamiento de nuestros pacientes portadores del linfedema. Cuando ando muy descompensado, toma agua. ¿Sí? Ahora, los dispositivos disponibles que tenemos, como ya les decía, podemos utilizar vendas. ¿Le podría pedir a la persona que tiene abierto su micrófono que lo silenciara? Gracias. Podemos utilizar vendas, ¿de acuerdo? Estas vendas pueden ser elásticas, porque tienen un gran estiramiento, ¿verdad? O pueden ser inelásticas o de corto estiramiento, porque su estiramiento es mínimo o nulo. Podemos utilizar también, por ejemplo, prendas como pueden ser las medias o las calcetas de compresión, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, en el caso de las úlceras o los pacientes linfáticos, tenemos sistemas velcro ajustables, que son sistemas inelásticos o de corto estiramiento, ¿de acuerdo? Tenemos zapatos de compresión y también tenemos algunos dispositivos híbridos, como les decía incluso el doctor Comerota, que ha estado trabajando en el diseño de unas calcetas neumáticas. Entonces, tenemos múltiples estrategias, así como también podemos tener nuestros vendajes multicomponentes. Cuando hablamos de vendajes multicomponentes, hablamos cuando hacemos la combinación de materiales elásticos con inelásticos, o podemos colocar elástico con elástico, inelástico con inelástico, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el efecto aquí? Que si yo voy traslapando un sistema sobre otro, voy favoreciendo o haciendo un efecto sumatorio en la compresión. Ahora, también algún punto muy importante reconocer. Van a haber ciertas contraindicaciones para la terapia de compresión. Y aquí es donde comienza a derivar, ¿sí? ¿Cuándo realmente tendríamos contraindicado comprimir a un paciente? Cuando tendríamos una enfermedad arterial oclusiva severa, que tuviéramos una falla cardíaca, ¿de acuerdo? Ahora, si habláramos específicamente de una enfermedad arterial oclusiva severa, cuando tengamos un índice tobillo-brazo menor de 0.5. Ahí sí estaría contraindicado. ¿Por qué? Porque es un paciente que vamos a tener en isquemia y que entonces cualquier enfermedad de base que haya, primero está salvar la extremidad y resolver esa isquemia. ¿De acuerdo? En episodios de trombosis extremas,
o de vasos muy grandes, ¿sí? Cuando tengamos procesos inflamatorios e infecciosos en la piel, ¿sí? Realmente serían nuestras contraindicaciones absolutas. Pero entonces, cuando tengamos pacientes con diabetes, con neuropatía, con falla cardíaca compensada, con enfermedad arterial periférica leve y moderada, el paciente se puede comprimir. E incluso, fíjense, pacientes, por ejemplo, con trastornos inflamatorios, como por ejemplo en el caso del linfedema, tenemos pacientes con erisipelas, se ha demostrado que la terapia de compresión favorece, ¿sí?, la evolución de nuestros pacientes. Y aquí es un punto muy importante porque vean, desde el año 2017, ¿sí?, se han encontrado muy pocos estudios acerca de la terapia de compresión cuando el paciente tiene enfermedad arterial periférica leve y moderada. Para severa, claro, hay 12 estudios que nos contraindican, pero en leve y moderada no teníamos la información suficiente. Y entonces, fíjense, aquí ha surgido un punto muy importante, ¿de acuerdo? Porque el índice tobillo-brazo ha permitido generar ciertas recomendaciones en la terapia de compresión. Y afortunadamente muchas de ellas han surgido a partir de la terapia de compresión en la úlcera venosa. De hecho, en todo el mundo están reportadas 13 guías para la práctica de las úlceras venosas. Pero también nos generaba una área de incertidumbre y desacuerdo en qué pasaba con los pacientes con índice tobillo-brazo entre 0.6 y 0.8. Y esto finalmente, asociado con ciertos estudios, pacientes con diabetes, sabemos que son pacientes que habitualmente pues tienen ya un daño microangiopático, ¿sí? Pacientes ya portadores de enfermedad arterial. Y entonces empezaron a hacer estudios en los cuales se evaluó, por ejemplo, al paciente con edema y diabetes mellitus, ¿sí? Pacientes que tenían ya algún grado de obstrucción arterial. Y finalmente se manejan en dos grandes grupos, ¿sí? Uno manejado con terapia de compresión y otro manejado sin compresión. Y finalmente se pudo demostrar que los pacientes que se aplicaba terapia de compresión no había una diferencia estadística en el aspecto que se incrementara la enfermedad arterial. Esto entonces ha llevado a estudiar qué sucede. La terapia de compresión, sabemos, nos favorece un efecto de antiinflamación. ¿Dónde? En el endotelio. Nosotros sabemos que las células endoteliales tienen un proceso de apoptosis. ¿Para qué? Para que empiece a haber un recambio y siempre tengamos células endoteliales jóvenes, funcionales. Ahora, si yo disminuyo con la compresión mi proceso de inflamación y permito la apoptosis y este recambio de células endoteliales, al yo tener células endoteliales funcionales, permito la liberación de óxido nítrico y entonces el óxido nítrico induce vasodilatación y por eso es que la terapia de compresión en la enfermedad arterial en estadios leves y moderados se está convirtiendo en una estrategia de tratamiento. Claro, esto todavía estamos trabajando ya en ello porque finalmente van a empezar a aparecer las publicaciones en este tipo de pacientes para que podamos tener entonces ahora sí todas las bases y decir pacientes con enfermedad arterial pueden comprimirse en estadios leves y moderados. Claro, tiene que ir bajo supervisión y siempre lo vamos a iniciar en una clase 1. Si el paciente tolera, no hay cambios, no hay datos de isquemia, lo llevamos a una clase 2. ¿De acuerdo? Y bueno, y finalmente siempre les recomendamos, ¿verdad?, que llevarnos a casa. Número 1, explicarle al paciente por qué prescribimos una prenda de compresión, cuáles son los beneficios de utilizar una buena prenda de compresión. Yo se los digo al paciente. Por eso una prenda cuesta 2,000 pesos y la otra cuesta 200 pesos. La calidad, que tenga un verdadero gradiente decreciente, que sea una prenda que sea prácticamente confeccionada para la extremidad de nuestro paciente y explicarle cómo debe de colocarla.
¿Cuánto tiempo debe de usarla al día? Por la mañana y tarde. Debe de combinarla con el ejercicio. ¿Cuándo cambiar una prenda de compresión? ¿Después de 6 meses o después de 180 lavadas? ¿Cómo debemos de lavarlas? Recomendamos que lo hagan con jabones neutros para evitar suavizantes, para no romper los elastómeros. Reconocer cuando una prenda esté mal puesta. ¿Por qué? Porque puede generarle un efecto de doble liga si no está bien estirada nuestra prenda. Y sobre todo, enseñar al paciente también a identificar las señales de alarma, como sería el dolor isquémico o algún proceso inflamatorio o infeccioso de su piel. Y pues bueno, siempre el tiempo nos apremia un poquito, ¿verdad? Pero queríamos compartir con ustedes esto de la compresión, ¿verdad? El decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Creo que todos hemos utilizado compresión en pacientes con enfermedad venosa. Un buen grupo lo estamos utilizando en pacientes con enfermedad linfática. Y ahora lo estamos empezando a utilizar en pacientes con enfermedad arterial para tanto en estadios leves como moderados. Muy importante llevarnos aquí, ¿verdad? Que necesitamos, hoy en día si hablamos de hablar de terapia compresión, así como tal, vamos a utilizar una terapia de compresión. Tengo materiales elásticos, materiales inelásticos, tengo materiales de corto estiramiento, de amplio estiramiento, ¿verdad? Y bueno, y finalmente, si utilizo prendas, pues las voy a tener a diversa altura y graduadas a milímetros de mercurio, lo cual nos va a favorecer. Y yo siempre les digo, muy importante a mis pacientes, la terapia de compresión ha sido, es y seguirá siendo una de nuestras mejores estrategias de tratamiento para nuestros pacientes, fíjense, portadores de enfermedades vasculares periféricas. Y aquí hablamos tanto de nuestro sistema venoso, nuestro sistema linfático, y hoy en día podemos agregar nuestro sistema arterial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Serralde, amigo. Un gusto tenerte, un gusto que no sé cómo lo hiciste para compartirnos toda esta información en 30 minutos, que la verdad hasta los que ya estamos repasando y estamos día a día trabajando en esto, nos dejas pensando cada vez más en que todos podemos decir que ponemos un sistema de compresión o estamos aplicando compresión a nuestros pacientes, y con todo esto que nos das, yo creo que a más de alguno lo deja pensando, ¿estoy poniendo la compresión adecuada? ¿Estoy poniendo la prenda adecuada? Y si mi paciente o no requería compresión y qué tipo de compresión. Muchas felicidades, amigo. Ahorita le vamos a dar pie a la doctora Gloria que nos haga algunos comentarios y posterior iremos contestando algunas de las preguntas que nos hagan ustedes. Han estado preguntando que si se puede compartir la presentación. Como tal, la presentación no se va a compartir, pero se está grabando y se va a subir a plataforma de YouTube. Pueden preguntar al IMF de cuándo se subirá, dónde está, para que entren y generar contenido en nuestras propias páginas del Anfil y la academia, y poder tener información y que nos vean en otros países de que estamos trabajando arduamente, que nos estamos capacitando y que estamos recibiendo la información de primera mano de nuestros amigos, colegas más expertos y que están constantemente en actualización. Muchas gracias, Gloria. Le doy pie. Gracias. Okay, muchas gracias. Pues muchas felicidades, doctor Serralde, por esta maravillosa presentación y pues muy de acuerdo que en tan poco tiempo nos dio una amplia imagen de lo que es lo útil que es la compresión elástica, la terapia de compresión. Pues ahora sí que finalmente la compresión no cabe duda que es importante desde los inicios, desde la prevención hasta lo más intenso, cuando pues ahorita en la actividad que nos está comentando el doctor Serralde, cuando ya hay algún problema arterial en la microcirculación arterial, claro que sean leve, no severa, ya es muy útil. Y pues bueno, pues los diferentes aditamentos y materiales de la compresión
hay algunos que pues no pueden ser muy accesibles hablando económicamente, ¿no? Para algunos pacientes, pero finalmente esa experiencia que podemos utilizar con los vendajes, con vendas elásticas, al estarlo aplicando en la práctica día a día, pues también vamos desarrollando nuestras habilidades, a qué intensidad vamos a ir aplicando esa vendaje en cuanto a compresión, cuando no tenemos algunos aditamentos que vienen ya hasta graduados, ya hasta para aplicar en medida de milímetros de mercurio la compresión elástica. Pues bueno, finalmente, como había mencionado, pues es un estándar de oro para disminuir esa hipertensión venosa y junto con ello, pues todo lo que es la fisiopatología. Y bueno, también es muy importante mencionar la educación al paciente, todas las dificultades que podemos afrontar cuando un paciente no está acostumbrado, está renuente, pues pues ahí también es muy importante tener en cuenta esa habilidad de la relación médico-paciente. Pues me llamó mucho la atención la cuestión arterial, ya hay estudios y que se puede aplicar, claro, cuando no es severa, que ya por debajo de 0.5, claro que no se va a aplicar. Excelente presentación, doctor Ezerralde, y nos quedamos con las clases de la compresión, con la clase 1, clase 2, la clase 3, de acuerdo a la Unión Internacional de Flebología, pues vemos que hay diferentes clasificaciones en cuanto a milímetros de mercurio que se tienen que aplicar, que nos quede claro la clase 1 que comprende de 10 a 20 milímetros de mercurio, la clase 2 de 20 a 30 milímetros de mercurio, la clase 3 de 30 a 40, que se puede ver en la presentación en qué casos está indicada cada uno de ellos, incluso hasta por arriba de 40 milímetros de mercurio en casos más severos, en unos síndromes postrombóticos que son muy severos o un linfedema muy severo. También hay otra compresión que es la neumática, pero bueno, que va más encaminada a un edema linfático, pero bueno, excelente, doctor. Pues quedó todo muy claro para mí. Entonces damos oportunidad para algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Amigo, preguntan rápido, te hago dos Claro. preguntas juntas, que si podías repetir en forma breve para tratar de contestar lo más rápido la mayor cantidad de preguntas, porque hay muchas. Claro que sí. Clasificación 1 y 2, en quiénes son más recomendados y personas que hacen ejercicio o van al gimnasio, ¿qué tipo de compresión es recomendada? Ok, perfecto. La compresión clase 1 la vamos a utilizar en pacientes, como dijimos, profilácticos. Por ejemplo, todos los pacientes que los llevamos a cirugía, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, que hemos o que tenemos postrados en una cama, pacientes hospitalizados, ¿sí? Eso sería lo idóneo. La compresión clase 2 es una compresión meramente ya terapéutica. Por ejemplo, lo vamos a utilizar en pacientes ya portadores, ¿de acuerdo? De estadios, por ejemplo, C2, C3, ¿de acuerdo? Pacientes que tienen edema, pacientes con varices tronculares, incluso yo les recomendaría pacientes post-escleroterapia, pacientes post-cirugía, necesitaríamos aplicarla. Ya una clase 3 la utilizaríamos, por ejemplo, en pacientes ya con hipertensión venosa, pacientes portadores de úlcera venosa, pacientes, por ejemplo, portadores de síndrome postrombótico, ¿sí? Ahora, también un punto muy importante es, la compresión, siempre le decimos al paciente, hay que usarla durante la mañana y la tarde, estamos aquí respondiendo parte de las preguntas, ¿verdad? Y le recomendamos al paciente retirarla para dormir y para bañarse, ¿sí? Durante la actividad física, de hecho, hoy en día tenemos prendas de compresión, ¿sí? Hechas para la actividad física. Si el paciente no tiene, por ejemplo, hay calcetas deportivas, pantorrilleras, que hasta el paciente se puede meter a nadar con ellas, ¿de acuerdo? Pero si el paciente, bueno, no tiene ese tipo de prendas y el paciente va a hacer su ejercicio, le decimos, puede ir con sus calcetas, puede ir con sus medias, ¿sí? Es más, un paciente con linfedema va con su sistema de compresión y el paciente se va a caminar, hace sus ejercicios biolinfokinéticos. Siempre la terapia de compresión debe de venir asociada
con el movimiento. ¿De acuerdo? Acuérdense, para poder favorecer todo ello. Ahora, también un punto muy importante es, porque, y muchas veces les digo, ¿por qué dicen pacientes, es que les pongo bota de una y mejoran? Sí. ¿Por qué? Porque estás utilizando una prenda elástica, una prenda inelástica, y estás haciendo un efecto sumatorio. Si una venda te da 10 milímetros, la otra te da 15, la otra te da otros 15 o 10, ya estás sumando. Y por eso es de que estás logrando controlar esta hipertensión venosa. Pero esa es la importancia de hacer un poquito las bases. ¿De acuerdo? Ahora, incluso veo que hay algunas preguntas. Parte de la bibliografía, pues bueno, hemos entrado desde la fisiología, los cursos. Yo estoy certificado por el CIRC en compresión, ¿sí? Y bueno, finalmente yo se los puedo comentar, esto ha sido trabajo de varios años, ¿verdad? Y que hoy en día ahora lo estamos abocando mucho hacia la enfermedad arterial y pues bueno, en un equipo de trabajo, sí, y también tengo que reconocer que también la industria de la compresión ha estado pues también aportando en este punto, ¿no? Para poder trabajar con los pacientes y sobre todo para poder demostrar, ¿no? Ya veo por ahí que tienen algunas dudas específicas, todo bueno, con marcas, todo, vamos, ahorita, bueno, creo que como es un tema meramente académico, les digo, yo no tengo ningún conflicto de interés, pero bueno, ahorita omitiremos las marcas, mejor se las podemos compartir de forma escrita, si no tienen inconveniente, por respeto. Sí, así es. Al final, hablando de las marcas, pues así que todos usamos la marca que más nos funciona, que más nos sirve y que más estamos trabajando. Cada quien puede hablarles de una, de otra marca y de otra marca, pero si no sabes, te pueden, como dice el doctor Sale, una media que te cueste 2,000 pesos, pero no está bien indicada en un paciente y está con una compresión diferente a la que necesita, así cueste 2,000, así cueste 300, cueste 500, no le va a servir para nada a nuestro paciente. Así es, y me gustaría nada más aquí también cerrar con esto, la altura de la prenda. Dicen, ¿hasta dónde le voy a indicar? ¿Por qué el doctor de al lado recomendó bajo la rodilla? ¿Por qué la doctora Gloria indica pantimedia? ¿Por qué el doctor Giovanni indica al muslo? ¿Esto de qué depende? Fíjense, va a depender muy importante dónde está el daño con mis pacientes. Recordar que la enfermedad venosa, bueno, si tenemos venas superficiales, profundas y perforantes, bueno, necesitamos identificar hasta dónde están, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con enfermedad venosa que es de la rodilla hacia abajo, pues va a ser suficiente utilizar una compresión bajo ese nivel de la rodilla. Y siempre les decimos, la prenda debe de quedar 2 centímetros por debajo del pliegue de la rodilla. Jamás doblarla. Si mi trastorno afecta hasta la vena femoral o la femoral común, pues claro, tendré que utilizar una prenda y llevarla hasta el muslo. Normalmente una prenda de compresión hasta el muslo la utilizamos a 2 centímetros por debajo del pliegue. Pero esto va a depender mucho desde dónde estoy identificando el reflujo. Yo les digo con mis pacientes, no sé si es coincidencia o qué pase, pero muchos de mis pacientes, yo creo que más del 80% traen reflujo mixto. Identificamos reflujo en el sistema profundo, desde las femorales comunes, femoral, poplitea, tibiales. Entonces, claro, es un paciente que requiere que toda la extremidad esté comprimida. Y entonces, en mi caso, yo utilizo más la prenda de compresión al muslo. ¿De acuerdo? Pero bueno, también a veces hay pacientes que por su disposición anatómica o a veces se asocian con lipedema, si requerimos utilizar la pantimedia para que le sostenga y no se les enrolle su media, que es otra de las estrategias. Ahora, ojo, la pantimedia tiene que tener una característica hoy en día. La presión que da en el abdomen debe de ser nula. No debe de haber presión, únicamente para evitar que se le enrolle o se le caiga la prenda al paciente. ¿Por qué? Porque no debemos de comprimir hacia el abdomen. De hecho, aquí fue un punto también muy importante que salió con las embarazadas, ¿no? Hacía su media muy bonita y hasta les hacían la forma de la pancita. Sí, pero también sabíamos que generaba cierta compresión. Entonces, por eso es de que con las embarazadas preferimos utilizar la prenda al muslo. Sí. Muchas gracias. Sí, y por último, perdón, es que vi aquí una pregunta que se me hizo muy interesante. Yo sé que todas son interesantes, todas son muy importantes,
nos hablan cuando tenemos el paciente con una úlcera mixta. Ok, hablando, las úlceras hoy en día sabemos que son mixtas. Ver una úlcera meramente venosa es muy difícil. Es más frecuente que veamos úlceras de componente venolinfático, porque como pueden ver, tenemos toda nuestra microcirculación afectada, tenemos nuestra sección arteriovenosa como un sistema cerrado, pero tenemos también nuestro sistema linfático que está fallando. Y cuando el paciente tiene una úlcera y está secretando, la mayoría de nuestros pacientes lo que secretan es linforrea, ¿de acuerdo? Entonces, pues sabemos que es una úlcera mixta. Ahora, cuando tenemos una úlcera de componente arteriovenoso, o tengo un paciente con úlcera venosa, pero aparte es portador de enfermedad arterial, muy importante, todo paciente que vayamos a comprimir, hay que conocer su índice tobillo-brazo. Si encontramos que el índice tobillo-brazo está alterado, entonces tendremos que iniciar, si está entre leve a moderado, iniciaremos con una compresión clase 1, ver que lo supere, que no haya dolor, que no se incremente el dolor por isquemia, y entonces ahora sí podríamos llevarlo a una clase 2, y si se requiere y el paciente lo tolera, podrá llegar a una clase 3, pero debe de ser gradual y bajo supervisión, y siempre visualizando y teniendo nuestro índice tobillo-brazo. Muchas gracias, amigo. Si ven, la verdad, me da mucho gusto la afluencia que hemos estado teniendo estos webinars. Me da mucho gusto que preguntan. Me da gusto también ver que hay médicos que ya han tomado sus cursos, sus diplomados y están preguntando. Puede decir uno, ¿y por qué alguien si ya tomó su diplomado está preguntando? Porque lo está trabajando. Si lo preguntas es porque lo estás trabajando y porque estás viendo que algunos de tus métodos que estás haciendo no está funcionando y dices, oye, ¿cómo dice el doctor Serralde esto? ¿Por qué dice la doctora Gloria esto? Si se supone que yo lo estoy haciendo y no me está funcionando. Muy probablemente no es que no te funcione. No se está haciendo de forma adecuada, pero ya lo estás trabajando. Y estos webinars se trata de eso, de que nos estemos capacitando todos constantemente y sepamos y veamos lo nuevo que se da. Y como lo dicen ahorita, y varios lo comentaron, sigue siendo el gold star la compresión. Hagamos lo que hagamos, se tiene que hacer compresión prácticamente en nuestros pacientes flebológicos. Lo acabamos de ver con el doctor Serral, tuvimos clase el sábado pasado en Ciudad de México, y era lo que comentábamos. Hay que seguir poniendo compresión a nuestros pacientes, pero con un buen diagnóstico y una buena estadificación de nuestro paciente para poder poner una compresión adecuada y ver la evolución que estamos buscando en nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias, doctor Serralde, doctora Gloria. Muchas gracias a todos. Antes de irnos y retirarnos, quisiera algunas palabras de usted, doctora Gloria y doctor Serralde, en cuanto al webinar, cómo se sienten. La verdad, nos sentimos nosotros contentos porque la gente le está gustando, a los médicos les está gustando. Vi que hay médicos de Perú, de Cuba, de Bolivia, obvio, de México. Es un gusto para nosotros que estén con nosotros, que estemos trabajando y que la flebología en México no para, que nosotros seguimos y queremos estarnos actualizando día con día. Sí, doctora Nuria. Muy bien. Bueno, pues yo veo excelente que se hagan estos webinars. Realmente siempre hay algo que aprender, que reafirmar y pues nos actualizamos y en este punto pues hasta nos apoyamos. Yo encantada de que esto se esté realizando, una excelente disposición suya, doctor Soto, que con esta gran idea y pues sí, retroalimenta bastante y seguimos aprendiendo. Yo encantada y pues muchas felicidades por esto, esta nueva oportunidad y plataforma para que sigamos creciendo, reafirmando en pro del crecimiento en la flebología y estar mucho mejor capacitados, hacer mejores diagnósticos. Eso está excelente y pienso que hasta nos quedamos cortitos en esto de la compresión, pero sé que por ahí habrá más oportunidad de continuar y agregar más conocimiento. Encantado con el doctor Serralde como invitado también. Gracias. Gracias, doctor Serralde, amigo. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer por la distinguida invitación. Para mí es maravilloso siempre contribuir con la enseñanza médica. Yo, como les digo, creo que es uno de los hobbies de mi profesión que más disfruto. Sí, agradezco mucho pues a todo el equipo, ¿verdad?, de Flebología México, a la MIFID, a nuestro presidente, al doctor Giovanni como vicepresidente, al doctor Contreras como presidente actual, sí, al doctor Cuauhtémoc como presidente del colegio. Y bueno, y a la doctora Gloria como docente del IMF, y les agradezco mucho a todos ustedes por este interés.
Yo lo sé, siempre con estos temas, todo siempre nos pasa, quisiéramos más tiempo, es más, yo les digo, ¿no? Y siempre los invito en los congresos, habitualmente procuramos hacer algún taller de terapia de compresión, ¿no? Que a veces les ponemos 4 horas para el taller y en verdad, créanme que a veces todavía nos falta información, nos faltan dudas, ¿no? Requeriríamos muchos días para poder detallar paso a paso, ¿verdad? Pero bueno, yo los invito a no dejar de seguir participando. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, el doctor Giovanni nos hará llegar también la información y con todo gusto pues le estaremos respondiendo, ¿no? Yo siempre estoy a la orden y siempre a la mano, ¿verdad? Les digo, con mi querida Phil, para seguir favoreciendo siempre la educación médica continua y por supuesto que buscaremos la opción de seguir implementando estos adiestramientos y continuar con la educación continua en compresión. Y cualquier duda, yo estoy aquí en Ciudad de México, tienen las puertas abiertas y estoy a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serralde. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, doctor Beto, por tu comentario. Fíjate, leemos todo, ¿eh? No crean que no checamos y no analizamos. Esa idea que estás poniendo ahorita ahí de que un webinar exclusivo de puras dudas, ahora sí que como el webinar de Flebología en Foco nos prende el foco y puede ser en algún cierto tiempo implementar una presentación donde estén todos nuestros expresentadores y poner desde antes sus temas y que a quien tenga dudas las empiece a subir nos las empiecen a dar para poder hacer un webinar donde ya estén las preguntas dirigidas a lo que están haciendo y hacerlo más dinámico. No podemos hacer un webinar donde todos puedan hablar al mismo tiempo porque se extendería el tiempo de una presentación, pero ahí me estás dando una idea para que vean que aquí todos participamos y todo lo que digan se toma en cuenta. Créeme que lo analizaremos, esa propuesta que estás dando de cómo aterrizarla y cómo el día de mañana a lo mejor ya estuvo el doctor Contreras, ya estuvo el doctor Vega, ahora está el doctor Serralde, ya estuvo el doctor Eugenio, ya estuvo el doctor Cuauhtémoc, buscar subir y hacer una serie de preguntas a ustedes para que en un solo webinar poder tenerlos a todos ellos y estar todos nosotros y contestar las preguntas que sean más frecuentes para que sea dinámico, porque si los ponemos de puras preguntas abiertas, sería muy largo, pero sí es muy buena propuesta, doctor. Muchas gracias. Y para finalizar, pues les agradezco a todos, le agradezco, doctora Gloria, infinitamente, que siempre está apoyando. ¿Qué te puedo decir a ti, amigo Serralde? Sabes, compadre, lo que se necesite y sé que estás a la orden. Vi que el doctor Contreras también está aquí conectado con nosotros, nuestro presidente. Siempre estamos todos a la orden para ayudarlos, apoyarlos y que también nosotros aprendemos de ustedes. Muchísimas gracias y culminamos este webinar de Flebología en Foco, que cada vez vamos creciendo más y ustedes pueden invitar a sus colegas, sean flebólogos o no sean flebólogos, pueden invitarlos para que se adiestren y sepan detectar pacientes y también se lo sepan mandar a ustedes el por qué tienen que mandarle un paciente a un médico flebólogo y cómo debe de enviarlo. Muchísimas gracias, les agradezco. Buenas noches a todos. Muy bonita noche, descansen. Un placer, gracias.